Muy buenos días o muy buenas tardes a todos los asistentes que en estos momentos han ingresado a este webinar. Me gustaría pues saber si en estos momentos nos están escuchando sin ningún problema, si nos pueden ver sin ningún inconveniente. Entonces los invito a que a través del chat se vayan comunicando con nosotros y pues bienvenidos sean todos ustedes a este webinar donde vamos a analizar y a entender las ondas de Elliott centrándonos más en el mercado FX, en el mercado Forex. Me presento, mi nombre es Raúl Ramírez, soy profesional en finanzas y relaciones internacionales de la Universidad Externada de Colombia, trader profesional. Actualmente trabajo en el equipo del Distrito Financiero del DFX y pues el día de hoy junto a FX Street les traemos este webinar bastante interesante. Igualmente, antes de arrancar, considero que es muy importante que estemos vigilando y analizando qué es lo que ha venido ocurriendo en los mercados financieros, sobre todo pues que el día de hoy tuvimos una publicación bastante interesante con respecto al informe del ADP, el informe de empleabilidad de los Estados Unidos. La verdad me parece uno de los informes más importantes y más relevantes debido a que esto es como la previsión de las nóminas no agrícolas para muchos de ustedes o para muchos traders en los mercados financieros, dado que en estos momentos pues les voy a compartir pues el portal de FX Street, donde estamos viendo pues el calendario económico que ellos nos traen, que la verdad lo recomiendo súper perfecto. Muy bien, muchas gracias Edu García por verificarnos que el audio está bien, que el video está perfecto. Igualmente también mientras vamos hablando un poco más de cómo es que este dato es uno de los puntos más importantes de esta semana, o bueno, el punto inicial de esta semana. También los invito a que nos escriban desde qué ciudad o desde qué país nos están sintonizando. Pero más que eso, volviendo al tema del ADP, cuando hablamos del informe de empleabilidad de los Estados Unidos del sector privado, lo que queremos ver es efectivamente es cómo se está comportando el sector de las empresas privadas en los Estados Unidos. Pero entonces, ¿por qué es importante o por qué nosotros estamos hablando sobre todo con respecto a o mejor dicho, ese paso, esa convergencia entre el ADP al NFP? ¿Por qué? Porque este viernes tenemos publicación de nóminas no agrícolas y adicionalmente porque la previsión estaba en 2 millones de nuevos empleos, pero este se ubicó en 2 millones 23, es decir, superó un poco las expectativas del mercado. La verdad no fueron tan fuertes, tan relevantes, pero sí lo que podemos empezar a ver y entender un poco de la mejor manera es que realmente Estados Unidos está tratando de controlar la situación del COVID-19, pero ¿qué es lo que nosotros vamos a mirar acá? Que si hacemos la sumatoria de todos los informes de empleabilidad, es decir, de los subsidios de desempleo de los Estados Unidos, durante toda esta semana, podemos ver que la previsión de los mercados que se va a presentar para el día viernes va a ser bastante interesante y bastante relevante, dado que el viernes tenemos unas nóminas no agrícolas de los Estados Unidos en 21 millones de contracción de generación de empleo. Entonces, ese dato es importante porque nos está diciendo que tiene una alta probabilidad de, además de llegar a establecerse tal vez bajo los mismos niveles de las previsiones de los mercados, de llegarlo a superar de una fuerte manera. Y eso, sin duda alguna, pues va a generar un fuerte impacto en el comportamiento del dólar estadounidense y adicionalmente nosotros estamos acostumbrados a unos viernes que tenemos una baja volatilidad, que tenemos una baja participación de los mercados, pero este viernes es muy importante porque además de que ya estamos en mayo, que es cuando nosotros los traders escuchamos la famosa frase sell in May and go away, pues significa que los traders, sobre todo esos traders grandes, van a empezar a salir, a empezar a sacar o a salir sus posiciones con la finalidad ya sea de reinvertir en noviembre o esperar que los mercados vuelvan a presentar estabilidad. Es decir, que el día del viernes, si el NFP sale bastante negativo, vamos a tener un fuerte impacto en las cotizaciones y debido pues a la salida masiva o bueno, a la salida de flujos de efectivo que están presentando los mercados por esta época vacacional más grande del año, pues vamos a presentar pues una fuerte contracción o más que todo una baja volatilidad después de un viernes que se va a mover sin duda alguna bastante fuerte durante la sesión americana. Muy bien, saludo también a Juan Ramón que nos está sintonizando desde Córdoba, Argentina. Un saludo para ti.
Ramón. Y pues nada, entonces eso es como lo que les quería mencionar. ¿Por qué? Porque pues fue el día de hoy, alrededor de las 7:15 de la mañana, hora Nueva York. Es decir, que si lo miramos con respecto a hora España, fue alrededor del mediodía, se presentó efectivamente la publicación de estos datos y adicionalmente, pues eh, vamos a ver, eh, bueno, digamos de aquí en adelante. Entonces, es un punto muy importante, muy relevante y pues sin duda algunas es algo que vamos a tener en cuenta aquí en adelante. Pero bueno, ya esto es como una pequeña revisión con respecto al calendario económico, que FX Street en su portal, la verdad, me parece un calendario bastante fuerte y en sí fuerte en el sentido es que es muy chévere, muy relevante. Pero pues nada, vamos a empezar con el tema del día de hoy, que se conoce como las ondas de Elliot o este famoso indicador que para muchas personas simplemente es una herramienta que nos va a permitir determinar los comportamientos de los impulsos de los mercados, pero de hecho lo que muchos no saben es que las ondas de Elliot fueron creados entre el 1920 y 1930 por Ralph Nelson Elliot, el cual lo que determinó, lo que pensaba en esos momentos era que efectivamente, a pesar de que se presentaba tal vez momentos de desorden en los mercados, lo que dijo, pero este desorden, o sea, esta teoría del caos que estaba en los mercados bursátiles en ese tiempo, sobre todo después del crack del 29, que fue lo que vio ahí en esos momentos, dijo como, por lo que yo estoy viendo y lo que estoy entendiendo, es que realmente no significa que de hecho sea un caos, sino que hay un comportamiento en, de una manera tal vez algo caótica, pero más que todo es que es un comportamiento lineal donde los participantes de los mercados, por aspectos psicológicos, es decir, teoría de Down, van a tener un comportamiento en las cotizaciones de los diferentes activos en ese tiempo y fue cuando dijo, efectivamente, lo que vamos a tener en cuenta es que además de tener tendencias principales y sus fases, que es lo que nos basamos con respecto a la teoría de Dow, vamos a tener en cuenta que se van a presentar un conjunto de comportamientos que van a presentar impulsos a favor y pequeñas correcciones o grandes correcciones por parte de las cotizaciones y por ese principio fue que se crearon las ondas de Elliot como uno de los primeros indicadores cíclicos que nosotros conocemos en la actualidad. Es decir, que nosotros vemos que efectivamente las ondas de Elliot lo que nos quieren determinar es el comportamiento de los ciclos de mercado, es decir, de una manera u otra, entender en qué ciclo estamos tanto en una tendencia principal como en tendencias menores, incluso hablar de superciclos, es decir, tendencias ya en el largo plazo, a mirar pequeños subciclos que componen a esas ondas. Entonces, pues aquí fue cuando Elliot dijo, entiendo un poco mejor de que estos ciclos se presentan de una manera repetitiva, los cuales son causados por las emociones de, de las inversiones y de los traders. Entonces aquí dice, entiendo que tenemos participación por parte de los traders, de las inversiones de grandes capital, adicionalmente que van a haber influencias externas o predominantes que van a determinar ese comportamiento. Y la idea es que nosotros entendamos y comprendamos de una mejor manera cómo se va a formar esas ondas para que nosotros como traders podamos sacar provecho o sacar beneficio poco a poco, sobre todo en las últimas formaciones de onda. Y digamos que aquí es donde nosotros vamos a tener en cuenta que van a existir tres aspectos importantes al momento que se presente la formación de una onda, que va a ser la figura, la proporción y el tiempo. Esos son como los principios básicos que Elliot determinó pues en sus ondas, o bueno, al momento que elaboró sus ondas, y ya en el, digamos que en el libro de los principios, en los principios de las ondas de Elliot en 1978, pues se logró materializar y entender de una mejor manera cuál va a ser o cuál es la formación que en esos momentos tenía Elliot con respecto a sus ondas, en las cuales determinó que se iba a presentar un patrón de onda de formación 5-3, en donde las primeras cinco ondas se conocen como las ondas de impulso generales y las otras tres ondas se conocen como las ondas correctivas.
Es decir, que cuando miramos del 1 al 5, lo que tenemos es el impulso o la marcación, fijación de la tendencia que está dominando el activo y luego vamos a tener una corrección que se conoce como el famoso rebote, que es cuando se presenta pues una recuperación de la tendencia y ahí es cuando vamos a conocer efectivamente las ondas correctivas, que se conoce como la onda A, la onda B y la onda C. Por supuesto, aquí debemos tener en cuenta algo. En muchos lenguajes nosotros vamos a tener en cuenta ondas de impulsos, ondas correctivas, como efectivamente ya la figura o la formación de la dirección. Pero si lo miramos desde el patrón de las ondas 5-3, siempre vamos a tener en cuenta que las primeras 5 van a ser las ondas de impulso y las otras 3 van a ser las ondas correctivas. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque ustedes muy seguramente, cuando se acabe este webinar, van a querer investigar más de las ondas de Elliot, van a querer dirigirse a diferentes artículos, diferentes guías, pero pueden llegarse a encontrar tal vez con este cruce de lenguaje que para algunas no van a ser efectivamente como ondas de impulso, ondas correctivas, otras van a ser ondas alcistas, ondas bajistas, pero no se preocupen que la idea general siempre va a ser del patrón de la onda 5-3. ¿Listo? Algo bastante sencillo, bastante relevante, pero más que todo nos va a brindar mucha información. Y adicionalmente, que se parece mucho a las ondas de Elliot siendo un indicador cíclico cuando lo comparamos con Fibonacci o el retroceso de Fibonacci, el abanico de Fibonacci, los niveles de Fibonacci, es que, primero que todo, estos dos indicadores se complementan de una manera como ustedes no se lo van a poder imaginar y adicionalmente, cuando estamos hablando con respecto a las ondas de Elliot y a Fibonacci, los niveles siempre van a ser subjetivos. Es decir, cuando nosotros pintamos un retroceso de Fibonacci, nosotros podemos seguir las reglas al 100%, es decir, que haya una tendencia marcada con un visible retroceso, que hayan 140 velas para tomar pues el primer punto del retroceso de Fibonacci, o cuando estamos utilizando el abanico de Fibonacci, pues identificar la tendencia principal para saber si al final o las últimas cotizaciones están presentando rompimientos pues entre los niveles del abanico, pero todo es de subjetivo. Nosotros, para que nosotros coloquemos los niveles va a ser subjetivo, lo mismo va a ser para las ondas de Elliot. ¿Por qué se debe esto? Porque para determinar el tamaño de una onda no es tan sencillo como muchos creen. Porque al final cuando estamos viendo los precios, nosotros vamos a poder encontrar 10.000 figuras. Si nos pasa el momento que estamos utilizando el análisis chartista o cuando queremos hacer la interpretación de los indicadores, de los indicadores técnicos, nosotros podemos llegar a tomar muchos resultados. Pero no se preocupen que la idea no es que ustedes de un momento a otro entren a identificar 100% las ondas, sino que a través de unas reglas de juego ustedes puedan entenderlo primero desde el aspecto psicológico, es decir, cómo van a formar las figuras teniendo en cuenta el comportamiento de los mercados y luego nos vamos a apoyar con Fibonacci o con el abanico de Fibonacci para poder ubicar las ondas de una mejor manera. Es decir, tenemos la manera subjetiva, pero este indicador está tan bien construido matemáticamente hablando que dice, si ustedes no lo pueden encontrar debido a la psicología, a las influencias externas del mercado, no se preocupen que nosotros que van a utilizar los retrocesos de Fibonacci, o bueno, los niveles de Fibonacci para poder determinar el punto inicial o el punto final de las ondas de Elliott. Ahora bien, aquí es cuando tal vez vamos a empezar como a enredarnos un poco el lenguaje, pero no se preocupen que esto es muy sencillo. Cuando nosotros hablamos de las ondas de Elliott, ya sabemos, tenemos 5 ondas principales, 3 ondas correctivas. Pero dentro de las primeras 5 ondas, como lo pueden ver, que van a ser como ese punto inicial de la tendencia, que va a marcar la tendencia inicial, vamos a tener en cuenta que van a haber 3 ondas que van a presentar un movimiento alcista, que se conoce como la número 1, la número 3 y la número 5. Esas se refieren a, y por supuesto que entre las ondas correctivas vamos a tener el número B, que se conoce como ondas de impulso. Son aquellas que se crean mediante una tendencia dirigida, ya sea alcista o bajista, y la cual hace que el mercado se mueva con bastante actividad. Por supuesto, porque estamos diciendo que alcista y bajista, si estamos diciendo que eran 5 ondas de impulso, porque estas ondas o esta formación de la figura se determina con respecto a una tendencia alcista. Ustedes se van a poder encontrar una tendencia bajista en el cual pues va a ser un movimiento o un reflejo inverso, por decirlo así,
donde la primera onda pues va a tener es una dirección bajista, pero por eso se le conocen como ondas de impulso. Algunas veces ustedes van a encontrar como ondas alcistas o bajistas, pero para que no exista esa confusión en el lenguaje, por eso se conocen como las ondas de impulso, que siempre va a ser la 1, la 3 y la 5, mientras las otras ondas van a ser las ondas correctivas. Digamos que esto es como, wow, creo que el dibujo me quedó muy horrible, que pena con ustedes, pero ahí es cuando nosotros vamos a entender como ondas de impulso o ondas correctivas, porque independientemente si es una tendencia bajista o una tendencia alcista, la número 1, la número 3 y la número 5 y por supuesto que la segunda onda de corrección, es decir, la B, van a conocerse como las ondas de impulso. Luego, vamos a tener las ondas correctivas, que como su nombre lo dice, lo que van a tratar de hacer es de corregir la tendencia inicial que se había marcado, o bueno, corregir la dirección de las ondas de impulso. Es decir, van a tomar una dirección contraria. Y eso es un punto, la verdad, bastante también importante y relevante. ¿Por qué? Porque la identificación de esas ondas correctivas lo que nos van a permitir es tener una mejor identificación de no lo que va, o digamos lo que está ocurriendo en ese momento, sino de confirmar si las siguientes ondas efectivamente ya va a ser la quinta onda, que va a ser el último impulso del mercado, o si ya se van a presentar efectivamente las ondas correctivas o siguiendo el patrón de 5-3 van a ser pues efectivamente esas tres ondas que van a determinar el fin de ese ciclo de mercado que está presentando ese activo. Entonces, eso también es un punto muy importante, muy relevante. Entonces, es como algo bastante chévere y que nos va a brindar, pues, por supuesto que mucha información. Ahora bien, em, ya, perfecto. Listo, ya. Qué pena con ustedes. Saludo a Jesús que nos está sintonizando desde Barcelona, a Camila desde Málaga, Madrid, desde Málaga, España. Bueno, Málaga, España. Ok, listo, perfecto. Qué pena con ustedes no haber visto antes las preguntas, pero pues bueno, nada, continuemos. Listo. Ya entendemos cómo se comportan las ondas de helio, ya sabemos, vamos a tener un patrón 5-3, del cual vamos a tener bueno, cuatro ondas de impulso, que hace la 1, la 3, la 5 y la B, y van a ver, las demás van a ser ondas correctivas, que hace la 2, la 4, la A y la C. Listo. Entonces, siempre vamos a recordar cómo ese comportamiento, ese patrón y listo. Entonces eso es un punto también bastante importante. Pero entonces aquí ya vamos a entender otro aspecto que nos dice tanto Fibonacci, como nos dice las ondas de Elliot, como nos dice la teoría de Down, que entre las ondas principales, es decir, o entre la tendencia principal, en este caso de la onda principal, van a poder existir ondas más cortas que van a ser parte de esas ondas principales. Es decir, que si nos devolvemos en nuestro dibujo, o bueno, en nuestro dibujo acá, lo que vamos a tener en cuenta es que en cada una de estas ondas van a presentarse un comportamiento de unas subondas que van a ser o van a conformar efectivamente todas esas ondas y pues eso no es ningún problema, es algo muy normal. ¿Por qué? Porque se debe a que, teniendo en cuenta el principio psicológico de los precios, nosotros podemos encontrar una tendencia principal sin ningún problema, pero van a haber momentos en que tendencias medias o tendencias pequeñas o menores van a ser parte de esa tendencia y lo mismo va a ocurrir con respecto a las ondas de Elliot, dado que el principio de subdivisión lo que nos dice es que entre la onda sea vez más larga o más baja, va a estar compuesta por unas subondas, las cuales se pueden dividir entre 3 o 5. Esta división va a depender con respecto a la dirección de la onda. Es decir, que si estamos mirando que cada onda de impulso, es decir, la onda que sigue la dirección de la tendencia que nosotros habíamos fijado en una primera instancia, se va a componer por otras 5 de tamaños más pequeños, mientras que las ondas correctivas van a estar formadas por tres ondas. Entonces, es decir, seguimos manejando el patrón 5-3 tanto para las ondas principales, así como la subdivisión de las ondas. Entonces, no se preocupen, yo sé que esto puede llegar a ser o sonar muy, digamos, muy carreta, muy, uno dice como, wow, es mucha información, pero a medida que ustedes lo van aplicando, lo van a entender de una mejor manera.
Y adicionalmente, ¿por qué se debe esto? Porque igualmente, teniendo en cuenta los ciclos económicos, los principios de la teoría de Down, los principios de Fibonacci, ustedes van a poder ver en los gráficos de una manera mucho más sencilla el comportamiento de estos principios. De hecho, rápidamente se los voy a mostrar en MetaTrader 4. Y digamos que el último ejemplo que les estaba mostrando, en este caso, ¿qué es lo que hemos podido identificar? Pues en el largo plazo, es decir, que ya en un ciclo más grande o un ciclo principal, lo que podemos ver en este caso, estamos viendo el euro con respecto al yen japonés, estamos viendo el principio de las, digamos, efectivamente de las ondas de Elliott. Obviamente, no estamos mirando cómo vamos a formar la creación, sino que les quiero mostrar el ejemplo. ¿En qué me quiero centrar? En esta última parte, que es efectivamente una tendencia, como pueden ver, es un impulso, una onda bajista, pero ¿qué es lo que nos dice la teoría? Que esa onda bajista debe estar compuesto por alrededor de tres subondas. Si nosotros cada vez nos acercamos más en el gráfico, vamos a poder ver que efectivamente esa onda o esa última onda que estamos viendo en esta tendencia, que vamos a mirar si la podemos destacar de una mejor manera para no confundirnos. Efectivamente, esa onda va a estar compuesta por tres subondas, como lo pueden ver en ese punto. Que este es el principio de la subdivisión de las ondas. Que una onda, es decir, que en esta tendencia bajista que estamos viendo en el euro dólar con respecto al yen japonés, si lo miramos en una temporalidad de un diario, lo podemos ver de una manera más sencillo. Como podemos ver, pues es una tendencia bajista completamente marcada, pero si lo miramos en una temporalidad de 4 horas, vamos a poder ver que vean ustedes, la composición de esa onda o esa última onda correctiva, que efectivamente lo que podemos ver es una subdivisión de tres ondas que hacen parte de esa onda principal. Entonces, es algo muy sencillo si nosotros lo tomamos de esta manera y es como mi recomendación. No significa que tenga que ser así al 100%, pero simplemente vamos a tomarlo o digamos a largo plazo y luego vamos a ir identificando las ondas que van a componer efectivamente el comportamiento de estas. Ok, Jesús, tienes una pregunta. ¿Las ondas 2 y 4 y las ondas A, B y C son correctivas igual? No. Las ondas 2 y 4, digamos volviendo a nuestro dibujo para dejar este tema claro, las ondas 2 y 4 van a ser ondas correctivas, pero la onda A y la onda C también lo van a hacer. La B no va a ser una onda correctiva, sino que va a ser una onda de impulso. Entonces, digamos, aquí es donde de pronto vamos a poder encontrarnos con esa confusión de, digamos, de tanto los términos que vamos a encontrar en diferentes lugares, en diferentes guías, e incluso en este webinar que les estoy realizando, que puede llegar a ser tal vez un poco confuso, pero no se preocupen que a medida que lo vamos desarrollando, vamos a poderlo identificando poco a poco sin ningún problema, como lo vimos en el ejemplo anterior. Pero bueno, ya miramos el principio de subdivisión, que es la verdad bastante sencillo. Ya sabemos, una onda de impulso va a estar compuesta por cinco subondas y las ondas correctivas van a estar compuestas por tres ondas, es decir, que seguimos manejando el patrón 5-3 y también es muy importante que tengamos en cuenta este principio que no se cumple al 100% porque como cualquier teoría económica, como cualquier indicador técnico, cuando estamos aplicando una estrategia, no son 100% eficaces, o sea, no son 100% exactas. Vamos a tener en cuenta igualmente que cuando más fuerte, es decir, más pendiente tenga la onda de impulso, más fuerte va a ser su onda correctiva. Es decir, que si en esos momentos, como lo podemos ver en el ejemplo que les estaba mostrando el euro con respecto al yen japonés, podemos ver que la cuarta onda, o bueno, digamos que si lo miramos aquí en este principio de ondas, primera, segunda, que la tercera onda de esta, bueno, del euro con respecto al yen japonés, es una onda de impulso que el cual tiene una pendiente bastante marcada, entonces significa que es una onda con mucha fuerza. Pero la siguiente onda, que es la onda correctiva, como pueden ver, se presenta, hay veces de mayor tamaño o mucho más grande, más relevante, debido a que, como lo que nos dice la teoría, entre más grande sea la onda de impulso, más grande va a ser la onda correctiva. Pero como les digo, no puede llegar a ocurrir al 100%, pero sí puede llegar a ocurrir. Y si ustedes tienen en cuenta este principio, identificarlo va a ser mucho más sencillo. Y pues si llega a ser mucho más sencillo, pues mucho más chévere para nosotros. Ahora bien, rápidamente, wow.
Tenemos una periodicidad dentro de los ciclos, donde vamos a encontrar pues el gran superciclo que se refiere a décadas o incluso ciclos, pero pues digamos que nosotros no nos vamos a centrar en el gran superciclo de los ciclos económicos, sino que nos vamos a centrar desde los ciclos primarios. Es decir, desde este aspecto, el cual lo que nos está diciendo que dentro de unos meses, con respecto a un año, luego vamos a tener el intermedio, que es la duración entre unas semanas a unos meses, luego el menor, que son de unas semanas a unos días, luego el minute, que pues ya son como días en específico, el minute, que es de la duración de unas horas, y el subminute, que ya nos está diciendo que es de muy periodos de duración. Entonces, ¿qué significa esto? Que si nosotros somos esos traders scalping que queremos tomar y tener mucha información en el corto plazo, pues nos vamos a centrar efectivamente en el minute o en el subminute. En el mediano plazo, pues ya vamos a empezar a contemplar incluso desde el menor, y ya para las posiciones de largo plazo vamos a tener en cuenta desde el primario de ahí para abajo. Esto es una de las maneras como vamos a ir analizando, como vamos a ir pues viendo y determinando pues todo este comportamiento sin ningún inconveniente. ¿Listos? Entonces es un punto como que vamos a tomar referencia, pero lo que nos importa a nosotros los traders van a ser las características de cada una de las ondas. Y adicionalmente vamos a mirar o lo vamos a ir elaborando, estructurando de la siguiente manera. Si lo miramos desde el punto de vista de Fibonacci con respecto a las ondas de Elliot, vamos a saltarnos aquí una pequeña parte. Wow, no está el cuadro, pero bueno, lo que nos va a decir con respecto a las ondas, a Fibonacci, que pena con ustedes, es que dependiendo de el nivel de Fibonacci, nosotros vamos a determinar el nivel de la onda. Yo sé que puede llegar a ser un poco complicado, pero créanme que no lo va a hacer o no es tan complicado si miramos este siguiente cuadro. ¿Qué es lo que nos dice el cuadro de las reglas de construcción de Fibonacci con respecto a las ondas de Elliot? Primero que todo, lo importante de la construcción de las ondas de Elliot va a ser siempre la identificación de la primera onda. Pero por supuesto, aquí ya nosotros nos vamos a enfrentar entre lo subjetivo, que cuál puede llegar a ser la primera onda, cuáles van a llegar a ser los niveles, pero no se preocupen, determínenla poco a poco. Igualmente la ventaja del retroceso o de Fibonacci es que nos lo va a permitir ajustar a medida en que nosotros vamos identificando pues efectivamente el comportamiento de las ondas. Pero listo, la primera onda va a ser subjetiva. Luego, la segunda onda va a estar construida entre el nivel 38.2 al nivel 61.1 de Fibonacci con respecto a la onda 1. Es decir, nos estamos devolviendo a la construcción de la primera onda. Listo. Luego vamos con la tercera onda, que lo que nos está diciendo es que esta onda va a ser ya el nivel entre el 1.61 y 2.61 de Fibonacci con respecto a la onda 1. Es decir, que si lo miramos entre tamaños, la tercera onda va a ser la onda más grande, teniendo en cuenta Fibonacci. Igualmente, pues es la onda más grande, de hecho, tanto psicológicamente o con respecto a las reglas de Fibonacci. Luego, la cuarta onda va a estar entre el nivel del 0.38 al 0.5 con respecto a la primera onda. Y aquí ya es donde nosotros vamos a poder empezar a comprender un poco mejor las cosas. Porque entonces aquí ya vamos a analizar que efectivamente se va o la cuarta y segunda ondas principales o las ondas de o, sí, o las ondas principales del patrón 5-3 van a ser ondas correctivas. ¿Por qué? Porque nuevamente retroceden entre el nivel 38.2 o el nivel 50 o incluso en el 61.8 el Fibonacci. Es decir, que vuelven a respetar esos niveles de soporte o resistencia dependiendo de las ondas, y ya la quinta onda va a estar entre el nivel 38.2 o 61.8 con respecto a la primera onda. Entonces, si ven que todo se va respetando con respecto a la primera onda, por eso la identificación de la número uno va a ser una de las más principales, pero adicionalmente pues va a ser como la más relevante de todas. Pero luego, tenemos las primeras cinco ondas, listo, ya tenemos el patrón 5. Ahora viene el patrón 3, que van a ser las ondas correctivas. La primera va a estar oscilando entre el nivel 38.2 al nivel 61.2 de Fibonacci con respecto a la onda 1, es decir, que nuevamente, aún en las tres ondas correctivas vamos a respetar por la onda A con respecto a la primera onda, pero ya la onda B y la onda C lo que nos van a exigir es que debemos realizar un nuevo Fibonacci
con respecto a la onda A. Y esa es una de las reglas también primordiales que vamos a tener en cuenta. Es decir, que ya no vamos a mirar de aquí en adelante la onda 1 ni la onda 2, sino que nos vamos a centrar con respecto a la onda A, la primera onda correctiva. Por eso nosotros como traders, la identificación de las primeras 5 ondas son súper importantes. Pero para empezar a tomar posición y llegar a tomar los beneficios necesarios, vamos a tener en cuenta la onda B y la onda C de aquí en adelante. ¿Listo? Entonces es como las reglas de juego que vamos a tener en cuenta con respecto a las ondas de Elliot, apoyándonos con las construcciones de Fibonacci. Entonces es una manera más sencilla de hacerla, más técnica, en el cual pues vamos a tener en cuenta la onda B 38.2.0.5 de la onda A, y ya la onda C va a ser el 1.61, 0. O bueno, 6.1 o 0.5 de o con respecto a la onda A de Fibonacci. Esta es la construcción, las reglas del juego. Voy a borrar un momento los dibujos para que ustedes, si quieren tomarle pantallazo, lo puedan realizar sin ningún problema, porque pues son las reglas que vamos a empezar a respetar con respecto a las ondas de Elliot. Pero bueno, ya esto es la parte como técnica, pero vamos a mirar la parte psicológica, es decir, cómo se comportan los mercados con respecto em, de aquí en adelante. ¿Cómo detectamos con precisión la primera onda? Muy buena pregunta, Jesús. Hay dos maneras. Primero, lo puedes hacer muy subjetivo, es decir, que estás viendo que efectivamente encuentras la identificación de una onda principal, luego de ahí en adelante puedes ver la segunda onda, la tercera onda, ¿me entiendes? Que las vayas identificando, sobre todo de tratar de ver y de entender cómo se va a comportar el gráfico durante los periodos anteriores. Es decir, vamos a mirar ese ejemplo con respecto al australiano dólar, en el cual pues tenemos una tendencia alcista, que es lo que podemos ver. Y adicionalmente, ¿cómo me di cuenta sobre todo para identificar este o la primera onda? Lo primero que realicé o lo primero que tuve en cuenta fue la anterior impulso, este movimiento bajista. Este es un movimiento bajista bastante fuerte, en el cual lo que se esperaba era que se presentara una continuación de la tendencia. Entonces, aquí ya lo primero que voy a identificar es que se presentó una vela de piernas largas, es decir, ya es un cambio o tal vez un posible cambio de tendencia. Se confirma ese cambio de tendencia. Entonces, claro, lo que nosotros vamos a decir, vamos a mirar qué tan lejos va a llegar ese retroceso, ese rebote. Y ahí es cuando yo dije, efectivamente, ya tenemos nuestra primera onda y la confirmación va a ser la segunda onda. ¿Por qué va a ser la segunda onda? Porque la segunda onda siempre se va a formar hasta el nivel medio de la primera onda, es decir, hasta la mitad de la primera onda. Entonces nosotros dijimos, listo, aquí yo empecé a identificar mi primera, segunda onda, luego tenemos la tercera onda, cuarta, quinta, y aquí ya lo que estoy esperando son las formaciones de las siguientes ondas correctivas. Puede que la onda A ya se haya formado hasta ese punto, entonces lo que me dice la teoría es que pinte Fibonacci, pero la verdad, esta es una construcción un poco más psicológica. Esta es la primera manera de cómo van a identificar la primera onda, y la anterior, que la verdad es un poco más sencillo, si lo vemos desde una, digamos, desde una manera, es ver y entender que la última o la tendencia anterior que se marcó a la primera onda sea la culminación de una tendencia o de una onda C. Es decir, que nosotros lo que tenemos que hacer es la tarea, la verdad es que, bueno, la tarea de identificar efectivamente anteriormente cómo se comportaban las cotizaciones, para identificar efectivamente si anterior a eso teníamos ya la finalización de un ciclo para dar el inicio de uno nuevo. Entonces, digamos que eso también vamos a encontrar en ese punto. Adicionalmente, Jesús, eso también es un muy buen punto, que cuando se presenta el rompimiento de la acumulación, teniendo en cuenta teoría de Down, ¿qué nos dice Down? Acumulación, tendencia, distribución, tendencia. Ya. Eso es lo que nos dice teoría de Down, y lo mismo nos dice las ondas de Elliot. Pero ¿cómo vamos a entender mejor efectivamente ese momento de acumulación, Jesús? Y adicionalmente, Sar, te saludo a ti que nos estás sintonizando desde Barranquilla, Colombia. Un saludo para ti. ¿Y cómo vamos a tener en cuenta? Y lo vamos a hacer con respecto al comportamiento psicológico. Es decir, ahora aquí vamos a mirar el comportamiento psicológico, y les voy a poner un muy buen ejemplo. Vamos a mirarlo. Digamos que las ondas de Leonardo me parece más fácil explicarlas si colocamos nuestro ejemplo, que va a ser en este caso Apple. Entonces vamos a centrarnos en la compañía tecnológica estadounidense, y nosotros decimos Apple eh, anunció que se va a presentar efectivamente un nuevo producto. Vamos a decir que va a sacar, no sé, su último, o va a sacar un nuevo radio que va a revolucionar pues
todo el mercado de radios a nivel mundial. Entonces, claro, todo el mundo presenta efectivamente ese momento apetito del mercado. Y ahí es cuando se forma la primera tendencia. Es decir, cuando tenemos un mercado tendencial donde los movimientos de los precios son significativos. Entonces ya sabemos, Apple publicó su información y es cuando nosotros vemos que se forma la primera onda. ¿Por qué? Porque normalmente cuando se forma la primera onda es cuando hay un nuevo apetito por parte de un activo o por parte de un par. Mejor dicho, ustedes lo pueden mirar de aquí en adelante, pero lo estamos viendo con respecto a Apple. Entonces, claro, todos me dicen, no, súper chévere, súper genial. Y luego se va a presentar la segunda onda que esta va a poder retroceder primero hasta el 100% de la onda uno, pero normalmente siempre se va a extender hasta el 60%, 50%, pero igualmente las dos reglas de juego ocurren. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa con respecto a desde el aspecto psicológico? Que la formación de la segunda onda se da es cuando normalmente pues se pierde el apetito, cuando se considera que ya hay un momento de sobrecompra o el activo está muy sobrevalorado en la acción, entonces los traders pues deciden pues salir de sus posiciones. Entonces pues efectivamente, ¿por qué? Porque no hay digamos ningún problema. Entonces salen de sus posiciones y este pues por eso normalmente marca el nivel 60 del retroceso de Fibonacci de la primera onda y puede llegar digamos que hasta este punto. Luego se va a formar la tercera onda que se conoce como la onda más fuerte del crecimiento, dado que los inversores o los traders tienen un sentimiento optimista en el mercado. Normalmente esta onda puede llegar a ser la más poderosa e incluso la más larga que supera la onda principal, dado que esta puede llegar al nivel 61.18 o 1.618 de Fibonacci o incluso puede llegar al 2.61, es decir, que puede llegar a ser el momento más grande. ¿Por qué se presenta esto de los aspectos psicológicos? Porque es cuando normalmente hay una nueva actualización en los mercados financieros. Entonces vamos a suponer que en ese momento Apple anuncia que la preventa de su nuevo radio, que fue lo que habíamos mencionado en nuestro ejemplo, pues presentó ventas históricas que, digamos, superaron las ventas del iPhone 11. Claro, entonces, ¿qué va a pasar en los mercados? Los traders van a decir, es el mejor momento de tomar posición con respecto a Apple. Es decir, voy a comprar la acción, voy a comprar el título, me voy a ir en largo con la compañía. Y claro, ahí es cuando se presentan esos fuertes impulsos porque la acción es cada vez más atractiva, lo que va a generar un aumento en los precios debido al alto crecimiento de demanda que está presentando la acción. Entonces, es algo muy importante y muy relevante de aquí en adelante. Luego vamos a tener la cuarta onda, que se va a conocer como la onda correctiva, que normalmente es la que es difícil de identificar porque primero llega a retroceder en algunos momentos más del 38% de la onda 3, pero sobre todo es cuando ya se pierde ese apetito. Digamos que ya es como ya los traders consideran que ya llegó la acción en su punto más alto y deciden pues salir de su posición para tomar profit. Entonces aquí es normalmente donde los traders que participaron desde la primera onda pues deciden salir hasta esta última onda y ya la quinta onda que normalmente se puede identificar como la divergencia entre el impulso y el momento forma parte o se construye debido a la euforia de las cotizaciones, sobre todo porque en ese momento tal vez se vaya a presentar una nueva noticia de la empresa, no sé, estados financieros por parte de la compañía, tal vez se pueda presentar en una noticia que rectifique efectivamente que su producto que habíamos mencionado va a ser la berraquera y pues efectivamente se presenta como ese último impulso alcista, pero ya cuando hablamos de la quinta onda, ya pues hemos visto la formación de efectivamente de ese patrón de cinco ondas. Luego vienen las ondas de corrección o como se conoce la onda A, la cual comienza a parecerse a los traders que la verdad están como en contra de la tendencia, que dicen, no, la verdad es que ya los impulsos que está presentando Apple ya son como un poco exagerados, ya la verdad el activo debe estar ya totalmente sobrevalorado y pues ahí es cuando efectivamente quieren salir de sus posiciones de una mejor manera, es decir, tomar, digamos que en ese aspecto, tomar beneficios, porque dicen que ya está muy creciente. La onda B normalmente se parece mucho a la onda 4, es un poco difícil de encontrar, pero aquí es cuando ya vienen como información especulativa que le da como esos últimos impulsos a la acción. Pero ahí ya es cuando viene la onda C que dice, no, ya totalmente el comportamiento del activo ya está demasiado sobrevalorado y ahí es cuando se presenta efectivamente esa formación en el cual la onda B pues va a ser como la correctiva, si miramos desde ese punto, y ya la onda C lo que nos va a decir, no, ya definitivamente se acabó el high.
por parte de la acción y ese es el comportamiento psicológico que vamos a encontrar de aquí en adelante. Entonces, muy bien, tenemos una pregunta por Toño. Si analizo en el ultracorto plazo, prácticamente puedo estar analizando una corrección de la estructura mayor. Ok, si lo analizas, Toño, desde el ultracorto plazo, como tú lo estás diciendo, lo que yo te recomiendo más que todo es que la estructura la identifiques con respecto a las reglas de Fibonacci. O sea, normalmente las correcciones en el corto plazo, lo que pasa es que son mucho más agresivas. ¿Por qué? Porque en el corto plazo podemos ver la volatilidad de una fuerte manera que en el largo plazo. Entonces yo te recomiendo es que si utilizas el corto plazo, que igualmente podemos utilizar también para responder tu pregunta, Jesús, en el corto plazo, el largo plazo, ten en cuenta los principios de los ciclos, de los subciclos, ¿me entiendes? Si quieres mirar ondas en corto plazo, entonces mira las minute, que son las más cortas, teniendo en cuenta minutos o incluso horas o días, así ya vas a tener pues una mejor comprensión de las posibles formaciones que se vayan a presentar en el corto plazo. Y Jesús, las ondas de Elliot, la verdad, son muy buenas, pero claro, ¿qué es lo que pasa con respecto a las ondas de Helio y Fibonacci? Que si nosotros le damos más datos a Fibonacci para mirar los retrocesos, pues le estamos dando más peso a la información y pues va a ser un movimiento como más exacto, más preciso, más que, más que preciso, es como con más peso. Si le damos menos datos, pues la información no va a ser como a comparación de largo plazo, como que tengan un poco de más de peso, pero eso no cambia el hecho en que no sean precisas. De hecho, ondas de Elliot, no podemos olvidar, habla sobre los ciclos de mercados. Y eso es un punto muy importante y muy relevante que vamos a tener en cuenta, porque en sí, teoría de ciclos económicos, comportamiento psicológico, es lo que rige normalmente a los mercados diariamente. Entonces, eso es un punto también bastante importante. Y pues ya con esto, la verdad, antes me estaba pasando del tiempo y pues llegamos al final de este webinar. Igualmente respondo preguntas, Jason. ¿Qué plazo es más recomendable? ¿Qué es lo que yo te recomiendo? Siempre míralo del más grande al más pequeño, es decir, fija la temporalidad diaria, marca las ondas principales, luego marca una hora, 30 minutos tratando de encontrar las subondas que hacen parte de esas ondas principales o incluso como miramos nosotros tendencias. Hay una tendencia principal, ¿qué es lo que miramos con la tendencia principal? Cómo están las tendencias medias o las subtendencias y luego miramos cómo se están comportando esas pequeñas tendencias. Lo mismo hazlo con las ondas de Elliott, Jason. Así vas a tener pues efectivamente un mejor comportamiento y adicionalmente pues que va a ser mucho más precisa la información. Y pues ya con esto llegamos al final de este webinar. Muy bien, Jesús. En el Standard Poor's se está haciendo la tercera onda de los gráficos diarios. Muy bien, hijo de madre, es que me estoy pasando de tiempo. Pero rápidamente, miremos, Standard Poor's. Standard Poor's, estamos a tercera. Me estás diciendo que una temporalidad diaria. Wow. Uf. Yo diría tercera onda, no, yo diría que la más grande acá sería la tercera onda, esta sería una onda de corrección. La cuestión es que para identificar la primera onda sí está bastante complicado. ¿Por qué? Porque la verdad, pues, digamos que en el Standard Poor's, o en el largo plazo, la onda principal no sabría determinarla, digamos, de una manera tan precisa. Yo diría que de aquí a este punto, hasta esta tendencia alcista, tendríamos nuestra primera onda. Luego la segunda onda, que la verdad no, es que no logro identificar la segunda onda. Pero sin duda alguna, esta tendencia bajista que estamos viendo acá se podría entender como la tercera onda, se estaría formando tal vez la cuarta onda, o pues si lo miramos un poco más atrás, no, primera, segunda, o bueno, muy bien, primera onda, segunda, una pequeña correctiva, tercera, pero la cuarta ya está muy grande. Y eso es lo que pasa también con las ondas de Elliot, como Fibonacci. Son decisiones y más que todo son niveles muy subjetivos. Entonces, si no los podemos encontrar precisamente, utilicemos Fibonacci, si no, tratemos de mirar cómo se están comportando los aspectos desde un punto muy, em, digamos que de aquí en adelante, cómo se están comportando esos aspectos psicológicos. Ángel, Raúl, muy importante. Sí, eso es muy también muy importante. Elliot, lo que nos está diciendo es entender cómo se están comportando los ciclos de mercado, digamos, cómo vamos a entender los ciclos de las tendencias de los activos. Normalmente, digamos que por parte de Ángel, digamos que eso también es como algo muy subjetivo. A algunas personas les gusta para hacer trading, hay otras personas que no les gusta para hacer trading, pero sin duda alguna para identificar mejor y entender mejor la tendencia de los activos, considero que se puede utilizar, digamos que un aspecto muy importante. Igualmente, como tú lo estás diciendo, para de aquí en adelante.
Siempre vamos a utilizar las ondas de Elliott o vamos a implementarlas en una estrategia en nuestro sistema de trading, pero antes vamos a realizar backtesting, vamos a mirar la prueba si realmente las ondas de Elliott se adecuan a nuestro sistema o si no se adecuan. Muchas gracias, Ángel, por tu aclaración. La verdad me parece que es algo muy importante. ¿Por qué? Porque como implementamos cualquier otro indicador, cualquier otra técnica de análisis, siempre la vamos a probar si realmente nos brinda los resultados para nuestro sistema de trading o si puede ser parte de nuestro plan de trading. Finalmente les dejo la información de las redes sociales del Distrito Financiero. Nos pueden seguir en Instagram, Facebook, Twitter. Estamos publicando contenido. Igualmente, si quieren saber más de nosotros, pueden ingresar a www.eldfx.com o si quieren enviarme un correo electrónico, me quieren seguir en un perfil de TradingView, lo pueden hacer a Raúl-Ramírez-DFX o también pueden mirar mi perfil en FX Street, que sin duda alguna, pues además, como se pudieron inscribir en este webinar, ahí van a poder encontrar toda mi información. Muchísimas gracias a todos por su participación. Antes me disculpo porque creo que nos estábamos pasando de tiempo, pero pues nada, nos veremos pues en un próximo webinar. Muchas gracias a FX Street y a todos los asistentes.